Buenos días, voy a hablar el día de hoy del manejo odontológico del paciente hipertenso y los principales cambios que ocurrieron en este año a partir de agosto. Se hace una publicación por la Asociación Americana de Corazón de una nueva clasificación de hipertensión arterial. Básicamente es el tema de la plática. Como sabemos, la hipertensión arterial es el aumento sostenido de la presión por arriba de 130 milímetros de mercurio para la presión sistólica y superior a 80 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Sigue siendo una de las enfermedades sistémicas más frecuentes de la población adulta y a raíz de la pandemia pues hubo también un incremento importante del número de pacientes hipertensos. Y como sabemos, el padecer hipertensión pues fue un factor que contribuía al agravamiento de la enfermedad por COVID-19. En sus inicios, la hipertensión arterial es asintomática, es inocua, pero es el factor de riesgo más importante para cualquier enfermedad de tipo coronaria o accidente cerebrovascular, de insuficiencia renal y además de demencia. En las nuevas guías que se publica este año, hacen una importante asociación entre lo que es demencia e hipertensión arterial. Entonces, sabemos que la presión arterial aumenta con la edad, con el consumo de alcohol, con el tabaquismo, con el sedentarismo, ¿sí? Que son factores asociados con la urbanización también, que incluyen como es la contaminación del aire, el ruido y el estrés, y sobre todo también forma parte de los hábitos alimenticios, que es el alto consumo de sodio y la existencia de enfermedades que acompañan, que puede ser obesidad y diabetes. Entonces, esto pues complica y aumenta el número de pacientes con hipertensión arterial. Se estima que la prevalencia mundial de hipertensión en adultos de 30 a 79 años oscila alrededor del 35%, y en el año 2019 la prevalencia en México estaba en el 32%. Les digo, a raíz de la pandemia que inicia en 2019, hubo un incremento de pacientes con hipertensión arterial. Entonces, en la práctica odontológica actual, el número de pacientes con hipertensión pues se incrementa y gran parte de nuestros pacientes van a ser hipertensos. Y estamos viendo que la hipertensión sabemos que se incrementa con la edad, pero también estamos registrando pacientes de edad mediana con cifras ya que entran en la categoría de hipertensión arterial, ¿sí? Algo que es muy importante también resaltar, que el 70% de los adultos que son hipertensos desconocen su diagnóstico, no saben que son hipertensos, y como equipo médico del cual formamos parte, pues debemos contribuir a un diagnóstico oportuno de la hipertensión arterial, porque esto va a ser a la larga el que se establezca el diagnóstico, pues va a ser en beneficio del paciente. Hay varios factores que inciden en la aparición de la hipertensión arterial, sobre todo sobrepeso y obesidad. Sobre todo lo que es la distribución de grasa abdominal es un factor importante, porque ese exceso de grasa abdominal pues contribuye a una inflamación de tipo crónico, ¿verdad? Y estos mediadores inflamatorios crónicos pues van a tener un papel importante en el desarrollo de hipertensión arterial. Otro de los factores en el estilo de vida es una alimentación inadecuada, donde hay una ingesta excesiva de sodio, una cantidad deficiente de potasio, calcio, magnesio, ¿sí? Y la inactividad física o baja condición física también contribuye al incremento o a la aparición de hipertensión, así como el uso excesivo de alcohol.
En las nuevas guías de la hipertensión arterial en cuanto al consumo de alcohol, pues establecen que prácticamente debe ser un consumo cero de alcohol y como límite ponen una bebida al día para las mujeres y 2 bebidas al día para los hombres. Y algo que también es importante recordar, que lo que es sobrepeso y obesidad, sobre todo la distribución de grasa abdominal en nuestra población mexicana, pues es algo que vemos con mucha frecuencia. México y Estados Unidos siempre están compitiendo por el primer lugar en sobrepeso u obesidad y es un factor que repercute en el manejo odontológico y en la incidencia o la aparición de hipertensión. Y desafortunadamente tenemos niños con un sobrepeso y el ser niño con sobrepeso, pues aumenta la probabilidad de que toda su vida curse con sobrepeso y esto sería un factor contribuyente al desarrollo también de hipertensión. Estas nuevas guías de la clasificación de hipertensión pues disminuyen las cifras de 140/90 a 130/80 milímetros de mercurio para establecer el diagnóstico. Y esto se debe a la asociación que se observa en múltiples estudios en cuanto al riesgo cardiovascular desde estos niveles de presión arterial. Entonces, en base a un estudio muy amplio que se han realizado, no solo unos y varios estudios, pues la Asociación Americana de Corazón, pues disminuye las cifras de diagnóstico de hipertensión arterial, ¿sí? Porque el riesgo de mortalidad por un evento cardiovascular ocasionado por el aumento de la presión arterial se duplica por cada incremento de 20 milímetros de la presión arterial sistólica o 10 milímetros de la presión arterial diastólica. Estas guías lo que resaltan es iniciar sobre todo cambios en el estilo de vida desde la etapa 1 de hipertensión, que es alcanzar un peso saludable, si se padece sobrepeso u obesidad, a través de la reducción en el consumo de calorías y la inclusión de actividad física si no se desarrolla alguna. Y ajustar la alimentación para facilitar el mantenimiento de un peso adecuado. Y establecen como una recomendación importante implementar la dieta DASH, que es el método dietético para detener la hipertensión, que consiste sobre todo en un alto consumo en vegetales y frutas, cereales y lácteos bajos en grasas, y se hace una relevancia al consumo de potasio. Este es un pequeño esquema donde muestra lo que es la dieta DASH, que es el método dietético para detener la hipertensión, que es la más recomendada. Y pues como parte del equipo médico, pues nos recomendamos orientar a los pacientes sobre la existencia de esta dieta y referir, ¿verdad?, con el nutriólogo, que es el especialista, para en base a las condiciones particulares de cada paciente se establezca esta dieta. Básicamente es lo que debe de incluir ese cambio de estilo de vida para tener un mejor control de la presión arterial. Sobre todo hay que limitar lo que es la carne roja, ¿verdad? En especial con grasa visible, la leche entera y quesos grasos o las grasas sólidas como la mantequilla, aceites tropicales de coco, palma y sobre todo disminuir o limitar el consumo de azúcar. Estas guías que se publican sugieren cambios de estilo de vida desde la etapa 1 de hipertensión y se enfatiza mucho en reducir el consumo de sodio al preferir alimentos frescos, ¿verdad? Productos con menos sodio o sin sodio y sobre todo los condimentos sin sodio, porque en muchas comidas procesadas, pues el contenido de sodio o de condimentos como el glutamato, pues se incrementa y eso favorece el desarrollo de hipertensión arterial.
Y algo que enfatizan, les decía hace un momento, que aumentar la ingesta de potasio, ¿sí? A través de igual del consumo de verduras, frutas, de lácteos bajos en grasa, de nueces, de productos de soya, ¿sí? Y lo que recomiendan es que no se supere el consumo de sodio al día de 1.5 gramos, ¿sí? Y tener mucha precaución con lo que son los alimentos procesados, porque esos alimentos realmente tienen un alto contenido de sodio o de condimentos como el glutamato, ¿verdad? Que también favorece el desarrollo de hipertensión arterial, y se aconseja consumir por lo menos 3.500 a 5.000 miligramos de potasio al día. Estos son otro esquema donde hago algunas referencias sobre el consumo de potasio, ¿verdad? Donde lo podemos encontrar. Y les vuelvo a repetir, pues hay que orientar a los pacientes de la existencia de esta dieta DASH y remitir al nutriólogo, ¿verdad? Que sería el encargado de establecer un programa dietético acorde a las necesidades del paciente. ¿Sí? Entonces, las guías sugieren iniciar cambios en el estilo de vida desde la etapa 1 de hipertensión, que es incluir además actividad física a través de un programa regular de ejercicio. Les recomendaba que prácticamente las guías pues no recomiendan el consumo de alcohol y ponen como un máximo 2 bebidas para los hombres y 1 bebida al día para las mujeres, pero si leemos las guías pues prácticamente dicen 0 alcohol. El uso de medicamentos, según lo que establece la nueva guía de la Asociación Americana de Corazón, pues se recomienda prescribir en la etapa 1 solo en aquellos pacientes que tengan un riesgo cardiovascular elevado, y obviamente es indispensable administrar medicamentos antihipertensivos en todos los pacientes que ya entran en la categoría de etapa 2. ¿Sí? En un momento voy a explicar más lo que es etapa 1 y etapa 2, ¿verdad? Y como con un cuadro donde hacemos se presenta la nueva clasificación de hipertensión arterial. Si un paciente ya ha tenido un evento cardiovascular como un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, o tiene un alto riesgo de sufrir voy a regresar, un ataque o en base a la edad o la presencia de diabetes, mellitus, de enfermedad renal crónica, se recomienda hacer el cálculo de riesgo PREVEN, ¿verdad? Este cálculo de riesgo PREVEN es un cálculo que recomienda la Asociación Americana de Corazón, que se establece para las personas entre 30 y 79 años que no tienen un antecedente de un evento cardiovascular, ¿verdad? Y esto permite determinar si un paciente que está en etapa 1 de hipertensión requiere o no la administración de medicamentos antihipertensivos. Si el riesgo cardiovascular PREVEN oscila arriba igual del 7.5, se recomienda la administración de medicamentos antihipertensivos desde la etapa 1. Si el riesgo cardiovascular del PREVEN es menor, pues no se recomienda administración de medicamentos, se hace un seguimiento del paciente, hay que establecer los cambios en el estilo de vida, establecer la dieta DASH, ¿verdad? El ejercicio, dejar de fumar, disminuir el alcohol o 0 alcohol, ¿verdad? Y control de peso, control de obesidad, para hacer una reevaluación a los 3 meses si vemos un cambio en las cifras de presión, y a los 6 meses, y dependiendo de los parámetros o condiciones que presente el paciente, en base si se realizan esos cambios de estilo de vida, pues se va a decidir o no dar medicamentos antihipertensivos.
Entonces, esta es la página. Esta fotografía aparece cuando entramos a la calculadora de riesgo, ¿verdad? Viene en español, viene en inglés, es muy fácil de realizar el cálculo. Este cálculo obviamente lo realizan los médicos para tomar decisiones en cuanto a la administración de medicamentos en etapa 1, ¿sí? Y es muy fácil de llenar, son datos generales como la edad, el género, el peso, y factores de salud cardiovascular, renal y metabólica. Por ejemplo, aquí hay que ingresar datos de hemoglobina glicada a 1C, ¿verdad? Para establecer el riesgo cardiovascular, ¿sí? O sea, es importante que se realice y en base a esto, pues se determina o no la administración de medicamentos antihipertensivos. Y es importante que nosotros como odontólogos conozcamos las nuevas guías, ¿verdad? Les sugiero que entren a la página de la Asociación Americana de Corazón y busquen la nueva guía que se publica desde el 14 de agosto de este año, y para que tengan una información más completa y puedan consultar si tienen alguna duda y ciertas características de los pacientes, ¿sí? Y entonces es importante hacer este cálculo de riesgo para tomar decisiones también de manejo. Entonces, recordar que como odontólogos participamos en el diagnóstico precoz de hipertensión arterial, por lo que se recomienda tomar la presión arterial por lo menos una vez al año en toda persona adulta, ¿sí? Tomar la presión arterial, pues si el paciente ya es un paciente con diagnóstico de hipertensión, si es un paciente diabético, si es un paciente que tiene enfermedad renal ya establecida o tiene una enfermedad coronaria, ¿sí? Porque los valores de la presión, pues nos van a permitir brindar con seguridad el manejo odontológico, el tratamiento odontológico en sí. Entonces, siempre debemos de contar con las cifras bases de la presión arterial de la primera cita con los pacientes en reposo y nos sirven como referencia para tomar decisiones ante situaciones de emergencia, ¿sí? Así como poder establecer pues, la duración y el grado de presión física y mental que pueda tolerar el día de la consulta. Entonces, es importante tener esas cifras de registro. Recordar, esto es una infografía también de la Asociación Americana del Corazón, donde recordar que los baumanómetros deben estar registrados, ¿verdad? Y que sean de buena calidad, que el tamaño del manguillo sea de acuerdo al tamaño del paciente, ¿verdad? Porque recordemos que si es un paciente con obesidad, pues el tamaño del manguillo debe ser diferente, ¿verdad? Al de una persona delgada, dependiendo de la constitución. Estos baumanómetros deben estar validados, ¿verdad? Para saber que cumplen los requisitos de que sea que estemos tomando de una manera adecuada las cifras de presión arterial, ¿sí? Algo que también se recomienda es que tomemos en 2 ocasiones la cifra de presión arterial, siempre desechar la primera cifra, esa no la vamos a tomar como la cifra base, hay que hacer una segunda toma de presión, esperar por lo menos 5 minutos para hacer la segunda toma de presión, y esa es realmente es la cifra que vamos a considerar como una cifra base. Esta es una recomendación también importante de realizar y no basarnos en la primera toma. Esa primera toma de presión arterial tenemos que desechar y vamos a esperar 5 minutos, vamos a volver a tomar la presión y esa es realmente la que vamos a considerar como la cifra base. Y
Todos los pacientes que no tengan diagnóstico como hipertensos, pero que sus cifras sean mayores a 130/80, pues deben ser remitidos al médico para confirmar el diagnóstico y el eventual tratamiento. Recuerden que con 130/80, si el riesgo cardiovascular es bajo, pues se espera la administración de medicamentos, y lo que se realiza son cambios en el estilo de vida para ver si hay una disminución de la presión, o bien si continúa con las cifras de presión, y entonces decidir o no la administración de medicamentos antihipertensivos. Cuando un paciente tiene o manifiesta disnea, dificultad para subir escaleras, ¿verdad? O que refiere que requiere dormir con más de 2 almohadas, también es recomendable referir a consulta del cardiólogo, porque estos signos pueden ser indicios de insuficiencia cardíaca secundaria debido a hipertensión arterial, ¿sí? Así como si observamos edema de miembros inferiores o edema facial matutino, pueden ser también indicadores de insuficiencia renal crónica, también derivada de hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión se considera bajo control cuando las cifras de presión sean idealmente menores de 120/80 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso es lo que se recomienda. En las nuevas guías, ya una presión de 120/80 se considera una presión elevada. No es un diagnóstico de hipertensión, pero ya es una cifra que nos alerta que el paciente no está teniendo unas cifras que se aconseja que son adecuadas. En cuanto a la clasificación de hipertensos en base al control de la enfermedad, es lo que podemos nosotros enfrentarnos en la consulta. Podemos tener un paciente que tiene un control adecuado, que las cifras son normales o cercanas a lo normal, que visita periódicamente a su médico, que toma con regularidad sus medicamentos, pues es un paciente que está controlado y prácticamente pues no tenemos una limitación en el tratamiento odontológico. Pero hay pacientes que tienen un mal control, que las cifras salen superiores a las normales, que visita periódica al médico, que toma sus medicamentos, pero que no tienen un buen control de la presión, ¿sí? Estos son un alto porcentaje de nuestros pacientes, ¿verdad? Donde a pesar de que dice que se toman los medicamentos, pues las cifras no corresponden a valores normales. Tenemos otro tipo de pacientes que tienen un control errático con cifras altas de presión, que no acude de manera regular al médico y que no tiene un apego al régimen terapéutico. Dicen, es que se me olvidó, es que solo me lo tomo 2 veces a la semana o 3 veces a la semana por X o Y circunstancias, ¿verdad? Entonces, pues no tienen un apego al tratamiento y las cifras van a ser erráticas, y por lo tanto, pues las complicaciones en la consulta odontológica pues son mayores. Y hay pacientes que de plano abandonan el tratamiento, las cifras son altas, no acuden al médico y no toman el medicamento. Pues son pacientes que son de alto riesgo y no podemos atender hasta que tenga un buen control de la enfermedad y acuda otra vez al médico y inicie con su terapia farmacológica, ¿sí? Y tenemos pacientes que no están controlados con cifras altas porque no han sido identificados como hipertensos o no han iniciado su tratamiento. Y recuerden que este porcentaje en México es muy alto. El 70% de los pacientes hipertensos en México no sabe que cursa con hipertensión arterial. Entonces, por eso es muy importante que a partir de los 30 años, bueno, desde todo paciente que llegue a la consulta dental debe tomar las cifras de presión, y recordar que de los 30 a los 79, pues ya empieza a haber un incremento de las cifras de presión, ¿verdad? Y entonces, pues hay que hacer un diagnóstico oportuno, ¿sí?
Y siempre dar un tratamiento electivo a pacientes hipertensos que cursen con cifras no mayores a los valores considerados como base. Les recuerdo, no tomen la primera toma de presión como cifra base, hay que descartar esa primera toma de presión y basarse en la segunda toma. Eso es muy importante, ¿sí? Algo que es importante en la consulta, pues es tratar de reducir los eventos estresantes. Hay una atmósfera relajada, ¿verdad? Esto es importante a través de diferentes formas, ¿verdad? Hay quien utiliza la música, hay quien utiliza aroma. Un trato empático y cordial con el paciente es de vital importancia, ¿verdad? Cuando se establece una relación médico-paciente buena y una buena confianza, obviamente las cifras de presión van a estabilizarse, ¿sí? Se recomienda sobre todo también en pacientes hipertensos, pues atenderlos por la tarde, evitando sesiones prolongadas. Y si fuera el caso, pues habría que tomar varias veces la presión durante una sesión prolongada para evitar que no haya una cifra que nos indique algún cambio. Siempre que exista evidencia a órganos blancos, y el paciente muestre cifras entre 160 y 100, pues no podemos atender al paciente, no podemos realizar procedimientos selectivos y hay que referir al médico, ¿sí? Esto es muy importante para la toma de decisiones. Igual, pues obviamente, si un paciente cursa con cifras de 180 sobre 110, aunque no tenga daño a órganos blancos, pues está contraindicado totalmente cualquier tratamiento electivo, ¿verdad? Hay que remitir de manera inmediata al médico para que se realice un manejo o un diagnóstico, si no hubiera sido el diagnóstico previo, ¿verdad? O ajustar las dosis de medicamento o añadir medicamentos, ¿verdad? Que es lo que se recomienda. Entonces, siempre que tomemos la presión, pues hay que esperar 5 minutos de descanso, el paciente sentada, la espalda soportada, se recomienda el brazo a la altura del corazón. Es recomendable indicar al paciente que no fume o tome café por lo menos media hora antes de la consulta para hacer un adecuado registro de cifras de presión. Y siempre que se sospeche de daño renal secundario a hipertensión, pues vamos a tener que solicitar otros estudios de laboratorio, como es una biometría hemática, una determinación de urea y creatinina, y a veces hasta un examen general de orina, ¿sí? Una biometría hemática, pues podría mostrar anemia secundaria a falta de producción de eritropoyetina por daño al parénquima renal, ¿sí? Y también en la biometría hemática podemos detectar cuentas de leucocitos bajos cuando el daño renal es serio, y esto nos implica una tendencia a infecciones, ¿verdad? Que debería tomarse medidas compensatorias cuando se realizan sobre todo procedimientos quirúrgicos. En cuanto a interacciones medicamentosas, el empleo a largo plazo de antiinflamatorios no esteroides, AINES, va a atenuar el efecto antihipertensivo de todos los medicamentos antihipertensivos, ¿sí? Y pues los AINES son de los medicamentos que se recetan de manera más frecuente en la consulta odontológica. Entonces, recordar que debemos de limitar, ¿verdad?, el consumo de AINES en pacientes que están bajo tratamiento antihipertensivo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el uso prolongado de estos fármacos eleva 5 milímetros de mercurio la presión arterial, inclusive en pacientes normo y pacientes hipertensos. Entonces, aunque dicen, pareciera que es una cantidad inocua, esos 5 milímetros de mercurio, este aumento sostenido es significativo, ya que incrementa en un 67% el riesgo de un evento cardiovascular, ¿sí?, o el 15% de desarrollar una enfermedad de tipo coronario.
Entonces, en cuanto a interacciones que se establecen con los anestésicos locales con vasoconstrictor adrenérgico, básicamente pacientes en etapa 1 no está contraindicado, ¿sí? Y pacientes en etapa 2 que estando en cifras inferiores a 130/100, pero que tienen daño a los órganos, pues tampoco, pero siempre y cuando se empleen a dosis terapéuticas y en las concentraciones adecuadas, ¿sí? Entonces, un paciente que no tenga daño orgánico, el empleo de 0.54 miligramos de epinefrina como dosis máxima a una concentración de 1 por 100,000, pues es recomendable, ¿verdad? No superar dosis máxima. Y cuando el paciente no está bajo estricto control médico, pues entonces sí aquí pudieran presentarse contraindicaciones en cuanto al empleo de vasoconstrictores adrenérgicos, ¿sí? Cuando las cifras de presión sean mayores a 160 de la sistólica o mayores de 100 de la diastólica, cuando desconozcamos la condición cardiovascular, cuando el paciente está recibiendo beta bloqueadores adrenérgicos, pero de un tipo no cardioselectivos como el propanolol o el timolol, ¿verdad? Son situaciones que nos ponen una limitante. O bien, cuando el paciente sufra de una arritmia y no esté bajo control el tratamiento, o sea, refractaria el mismo. Y en otros casos, por ejemplo, pacientes los siguientes 6 meses posteriores a un infarto o locación de desviaciones coronarias, también contraindica el uso de vasoconstrictor adrenérgico. Tenemos situaciones que también hay que considerar, por ejemplo, una angina de pecho inestable, pacientes que toman antidepresores tricíclicos, ¿verdad? Como amitriptilina, o bien pacientes que están bajo la influencia de la cocaína, pues no se recomienda administrar un anestésico con vasoconstrictor. Obviamente no está recomendado atender de manera rutinaria a un paciente que esté bajo los efectos de cualquier retrógrado, inclusive del alcohol, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto y preguntar al paciente, ¿verdad? Sobre todo al consumo de sustancias recreativas. Les decía que esta guía es un recurso para todos los profesionales clínicos de salud pública, ¿sí? Y esta guía que se publica a partir de agosto de este año, pues sustituye a la guía que teníamos del 2017, ¿sí? Y hay que hacer énfasis que esta guía no proporciona recomendaciones sobre la prevención y el manejo en población de pacientes con afecciones previas como enfermedad coronaria, como insuficiencia cardíaca, como fibrilación auricular, ¿verdad? Como enfermedad cardíaca valvular, porque estos temas son foco de otras guías que también están publicadas en la Asociación Americana del Corazón. Entonces, son para pacientes que no tienen un antecedente de una enfermedad cardiovascular previa y aplican para los pacientes de 30 a 79 años, ¿sí? Que es un grueso de población que tenemos, donde les comentaba que es un alto porcentaje no tienen el diagnóstico de hipertensión. Recordar que es el factor de riesgo más frecuente para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, ¿verdad? Como la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, el accidente cerebrovascular, la demencia, les digo que la demencia, ¿verdad? La enfermedad renal crónica y la mortalidad por cualquier causa, ¿sí? Y el objetivo general del tratamiento de la presión arterial es menor a 130/80 para todos los adultos, con consideraciones adicionales para quienes requieren atención institucional o tienen una esperanza de vida limitada o están en una etapa de embarazo. En la actualidad
hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, los médicos ya no se basan únicamente, como se mencionaba antes, si en 3 ocasiones las cifras de presión arterial salen altas, en automático se hace el diagnóstico de hipertensión. Para establecer un mejor diagnóstico, control integral del paciente, se recomienda un estudio más completo, una biometría hemática, una química sanguínea para ver los niveles de sodio, de potasio, de calcio, niveles de creatinina, un perfil lípido, una hemoglobina glicada, 1C, pruebas de tiroides, análisis de orina, ¿verdad? Albúmina y creatinina y un electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico ahora para un paciente de hipertensión, pues requiere un estudio completo. Perdón, estaban en inglés, pero aquí están en español, ¿verdad? Lo que se requiere para establecer de manera adecuada y tener un mejor seguimiento y tratamiento del paciente, ¿sí? Entonces, se requiere ya un estudio completo para tomar decisiones de manejo en pacientes hipertensos. Y recordar que siempre la hipertensión va a coexistir con otros factores de riesgo de evento cardiovascular, ¿sí? Un alto porcentaje de los pacientes son fumadores, un alto porcentaje tienen sobrepeso u obesidad, padecen diabetes mellitus, tienen enfermedad renal crónica diagnosticada, y esto suma riesgos aditivos y sinérgicos para un evento cardiovascular, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un paciente que es hipertenso, diabético, con enfermedad renal, pues vamos a requerir un mejor control, otras pruebas de laboratorio para poder tomar decisiones de manejo odontológico y no únicamente y exclusivamente basarnos en las cifras de presión. Entonces, el manejo sistémico de un paciente que cursa con otros factores de riesgo, pues se incrementa y nos complica el manejo odontológico, ¿sí? Estas guías, aunque se publican por la Asociación Americana del Corazón, muchos pensarían que están dirigidas específicamente para la población estadounidense, ¿sí? Pero son relevantes para pacientes en todo el mundo. Inclusive están abiertas al mundo y se sugiere que se haga una difusión importante de estas nuevas guías para tener un mejor control de la hipertensión arterial y un diagnóstico precoz. La hipertensión arterial y la clasificación de estas nuevas guías la presentan en esta tabla, donde las cifras de presión arterial normal son menores a 120 y menores a 80 de la diastólica. Eso se considera una presión normal. Y una presión elevada ya sería una presión entre 120 y 129 de sistólica y menos de 80 de diastólica. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene una presión elevada que está entre 120 y 129 y menos de 80? Pues no nos va a limitar el manejo odontológico, pero hay que informar al paciente que se considera ya una presión que está elevada y orientar al paciente en cambios del estilo de vida, ¿sí? Cambios de, si tiene sobrepeso, obesidad, pues hay que recomendar que baje de peso, ¿verdad? Recomendar la dieta DASH, ¿sí? La actividad física, si es fumador, pues incitarlo a dejar de fumar. Si es elevado el consumo de bebidas de alcohol, pues hay que también aconsejar el disminuir, ¿verdad? Y ir disminuyendo el consumo de alcohol para que las cifras de presión se mantengan a valores normales y se retrase la aparición de la hipertensión arterial, ¿sí? Una hipertensión arterial en etapa 1, que es lo que mencionaba en las diapositivas anteriores, es cuando el paciente está entre 130 y 139 de presión sistólica o 80-89 de diastólica.
¿sí? Estos pacientes vamos a tener muchos en la consulta con esta cifra, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues tampoco nos van a limitar de manera importante y severa la atención odontológica, ¿verdad? Pero ya entraría como un paciente hipertenso. Si no tiene diagnóstico, hay que referir al médico para que se establezca el diagnóstico, que se haga una evaluación de riesgo cardiovascular, y el médico va a decidir en base a la evaluación general del paciente si ya requiere o no requiere tratamiento farmacológico, ¿sí? Entonces, un paciente que tengamos con estas cifras que no tenga diagnóstico de hipertensión, pues hay que referir de manera inmediata, no iniciar un tratamiento electivo, convencional o integral, ¿verdad? En este tipo de pacientes, hasta que tengamos la certeza de que se establece el diagnóstico y se hace esa evaluación en base a todos los estudios de laboratorio, en base al cálculo de riesgo cardiovascular que tenga el paciente, y entonces a lo mejor el médico decide dar antihipertensivos o decide tomar medidas de cambios de estilo de vida para evaluar posteriormente a los 3 y a los 6 meses, ¿verdad? Y entonces decidir si inicia o no con terapia farmacológica. Obviamente, pues cuando nos llega un paciente en esta situación, que referimos al médico, pues necesitamos la contrarreferencia del médico para saber qué fue lo que le dijo el médico, si ya va a iniciar con un tratamiento farmacológico, si va a hacer una reevaluación en base a los estudios realizados, ¿verdad? Y el cálculo de riesgo cardiovascular para poder nosotros iniciar un tratamiento odontológico electivo. Un paciente con hipertensión en etapa 2 es un paciente con presión arterial alta, ¿verdad? Ya las cifras son 140 o superior, o más de 90 o superior de diastólica, ¿sí? Y esto ya se considera un paciente en etapa 2 de hipertensión arterial, ¿verdad? Que antes era la etapa 1. Entonces, desde el 2017 ya hubo este cambio, ¿verdad? De cifras donde se disminuye las cifras para el diagnóstico de hipertensión arterial. En estas nuevas guías de este año se mantiene esta clasificación de hipertensión en etapa 2, ¿sí? Y lo que cambia prácticamente en las nuevas categorías de hipertensión arterial es que se suprime el concepto de crisis hipertensiva. Desaparece ese concepto de crisis hipertensiva, ya no existe, ¿verdad? A partir de agosto, y se habla ahora lo que es una hipertensión grave, cuando las cifras son superiores o iguales a 180 de sistólica y o superiores a 120 de diastólica. Pero es importante recalcar que pudiera ser un paciente con hipertensión grave, pero no presenta síntomas, ¿verdad? De daño a órganos blancos. Y entonces, ¿qué haríamos en este caso? Pues estas nuevas guías publicadas en agosto del 2025 desaparecen el concepto de crisis hipertensiva y lo que hacíamos de tratar de administrar un medicamento para bajar las cifras de presión etapa 2 no se recomienda ya en la actualidad, porque pudiéramos provocar hipoperfusión de órganos y entonces provocar un daño secundario a esa bajar de manera brusca la presión arterial. Entonces, si el paciente no tiene síntomas de órganos, órganos blancos, pues lo que es remitir de forma inmediata al médico, ¿sí? Y el médico, pues puede ser que ajuste la dosis de medicamento o incremente otro tipo de medicamento o de varios medicamentos para tener un control mejor de las cifras de presión arterial, ¿sí? Y una parte que se conoce como emergencia hipertensiva, que es esta parte de la clasificación, pues ahí sí ya es una situación complicada, grave, ¿verdad?
porque si el paciente presenta síntomas de daño a órganos y las cifras son superiores a 180 de sistólica y o superiores a 120, hay que remitir de manera inmediata al hospital. O sea, si un paciente tiene manifestaciones de daño a órganos y cursa con esas cifras de presión en la consulta odontológica, pues lo que se tendría que hacer es llamar a una ambulancia y que se lo lleven al hospital. Sí, síntomas de daño a órganos pudieran ser desde cambios en la visión, en la agudeza visual, por un daño a la retina, dificultad para hablar, dificultad para respirar, dolor de pecho, dolor de espalda, entumecimiento, ¿verdad? Son algunos síntomas que nos hacen sospechar que ya hay daño a órganos blancos. Y entonces, pues habría que remitir de manera inmediata, de urgencia, ¿verdad? A un centro de atención hospitalaria para que hagan un adecuado manejo de la situación. ¿Sí? Entonces, básicamente estos son los principales cambios que se dan en las categorías de presión arterial. Los invito a que se metan a la página de la Asociación Americana de Corazón, consulten las guías para mayor información. Recordar que estas guías son para pacientes entre de 30 a 79 años que no tienen antecedentes de problemas cardiovasculares, ¿verdad? Pacientes que no tienen un diagnóstico, ¿verdad?, de hipertensión, o pacientes que ya tienen un diagnóstico, pero que no tienen otra complicación de tipo cardiovascular. No me quiero extender más en la presentación porque básicamente es el cambio que tenemos a partir de agosto. Esta categoría de presión arterial, pues hay que consultarla, hacer referencia y como saben, pues estoy en la Universidad de La Salle y hacemos mucha énfasis en nuestros alumnos en registrar bien de manera adecuada la presión, ¿verdad? Tener un baumanómetro calibrado, tener un buen estetoscopio que nos permita escuchar de manera adecuada las cifras de presión, ¿sí? Y la mentira más común que les digo a los alumnos, dime una mentira, es 120-80. Sí, porque los alumnos piensan que esa es una cifra normal de presión arterial y pues no, ¿verdad? No, ya no se consideran cifras normales, ¿verdad? Y dependiendo de la edad del paciente, pues cuando yo reviso, ¿verdad? Y me dan cifras, pues no considero que sea una cifra adecuada. Hay que realizar sobre todo bien una historia clínica, conocer los medicamentos que toma el paciente, cómo ha sido la evolución de la enfermedad, para poder tomar una decisión de manejo odontológico. Por mi parte, voy a dar por terminada la presentación. Un saludo para todos y gracias por su asistencia.